¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar. Entonces nos quedamos en que la inmunología la podemos ver desde la parte básica y desde la parte aplicada. Y que lo que nos interesa ahorita a nosotros es la inmunología básica. Entonces, okay, están entrando y hay que aceptarlas. Ok, entonces para entender qué es la inmunología, lo que tenemos que entender es qué es el sistema inmune. Como habíamos revisado el jueves pasado, el sistema inmune es un sistema de reconocimiento molecular. La base del sistema inmune es el reconocimiento y la acción posterior después de que se da reconocimiento de algo se detecta como extraño. Pero para que se detecte algo extraño, una condición es que se debe de detectar también lo propio. Sin embargo, lo propio no tiene que haber una respuesta. ¿Cómo se evita tener una respuesta a lo propio? Es pregunta. Por sistemas de identificación. Como por ejemplo, ¿cómo sería ese sistema de identificación? Sí, se me fue la idea. Unión a proteínas, sitios de acción. Sitios de acción, unión de proteínas, y no solamente unión a proteínas, unión a ácidos nucleicos, unión a carbohidratos, unión a otros polisacáridos, es parte del reconocimiento molecular. Tiene que haber una interacción, y para que se dé esta interacción y para que se dé una respuesta, necesitamos tener receptores. Las células del sistema inmune necesitan tener receptores que van a llevar a cabo este reconocimiento. Y estos receptores tienen que ser capaces de distinguir lo propio de lo extraño para evitar reaccionar contra lo propio. A veces falla este sistema de reconocimiento y es cuando tenemos las respuestas autoinmunes, cuando la misma respuesta del organismo está reaccionando a componentes propios, que está reconociendo como si fueran componentes extraños. Y entonces en este sistema de reconocimiento obviamente son muy importantes los antígenos. Ya vamos a hablar de las características de los antígenos, de los inmunógenos, de los aptenos, de los tolerógenos, pero vamos a tener antígenos propios. Prácticamente todas las biomoléculas que constituyen nuestras células son antígenos, y son antígenos propios contra los cuales las células del sistema inmune no deben de llevar a cabo no deben de montar una respuesta contra estos antígenos propios. Y por otro lado tenemos los antígenos extraños, que son todas estas macromoléculas, todas estas biomoléculas, proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, que estas moléculas, estos receptores van a reconocer como si fueran algo extraño. Y dentro de estos antígenos extraños, como pueden ver ustedes en esta diapositiva, encontramos a las oncoproteínas y a las proteínas mutadas, a las cuales el sistema inmune, los receptores del sistema inmune las ven como antígenos extraños. ¿Por qué creen que se da este cambio en cómo se ven estas oncoproteínas y estas proteínas mutadas? Tal vez por la
Por la conformación que ya no es la de una proteína normal. Por la conformación, O eso sea, la puede... estructura ya no está de la misma manera que lo estaría en una normalmente. Bueno, puede ser, no Ok. sé. Otra. Eh, ¿Qué implicaría? A ver, usted me pregunta, ¿qué implicaría que se tuvieran receptores para reconocer cada una de las proteínas propias del organismo? Todos los productos de los más de 23,000 genes, en donde vamos a tener modificaciones de las proteínas y vamos a tener una gran diversidad. Ajá. Sí, se necesitarían más genes por lo menos se necesitaría el doble de genes para poder tener todo este repertorio de reconocimiento. Y tendría que expresarse todo, y eso no sería posible que una célula estuviera expresando todos, o tener células que expresan todos estos receptores de forma coordinada, cuáles sí y cuáles no. ¿Y cómo se puede garantizar el que las células del sistema inmune, que es otra de las cosas importantes, y en las que se basa mucho el funcionamiento del sistema inmune, es cómo se reconoce lo extraño? Tenemos dos escenarios. Las células del sistema inmune tienen que reconocer entre lo propio y lo extraño. Y dentro de lo extraño también se incluyen las oncoproteínas o proteínas mutadas, que son proteínas que son diferentes a las proteínas originales, porque ocurrió una mutación y eso pasa en muchas células cancerosas. Por ejemplo, son muy frecuentes las mutaciones en P53. Entonces, son proteínas que son muy parecidas a las proteínas del organismo, pero que tienen esos pequeños cambios. Y esos pequeños cambios ya las hacen diferentes. Puede haber cambios de conformación, sí, que no necesariamente tienen que ver con una pérdida de función, depende de las condiciones fisiológicas en las que se encuentre la proteína. Pero puede haber efectos de oxidación que indican que la vida útil de la proteína ya terminó y esa proteína se tiene que degradar. Tenemos los casos de los priones, en donde el cambio de conformación implica que estas proteínas ya no se van a degradar y que al contrario van a desarrollar resistencia a la degradación. Van a ser resistentes a los cortes proteolíticos. Y entonces lo que va a ocurrir es que estas proteínas se van a estar acumulando, 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 acumulando. Y van a obstruir las funciones de las células en las que se acumulan, que son células del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que el sistema inmune puede ser capaz de reconocer lo extraño y de a la vez no reaccionar ante lo propio? Ya, que eso es diferente. Bueno, la mayoría no van a saber de qué está hablando Arturo. Algunos posiblemente sí, pero eso es diferente. Esa es otra de las cosas interesantes del sistema inmune. Los receptores se tienen que generar receptores capaces de reconocer moléculas extrañas, capaces de discernir entre lo propio y lo extraño, para no tener respuestas autoinmunes. Todos los receptores de las células, todas las células que tienen receptores que son capaces de reconocer antígenos propios, tienen que ser eliminadas. Y entonces cuando veamos la ontogenia de los linfocitos B y la ontogenia de los linfocitos T, vamos a ver cómo se lleva a cabo
la generación del repertorio de receptores de estos linfocitos, que son moléculas efectoras del sistema inmune, que son la parte específica del sistema inmune. Ahorita vamos a hablar de cuál es la parte específica y cuál es la parte que está estereotipada. Entonces, en el caso de, bueno, lo que decía es que se tienen todos estos receptores y que nada más se producen bajo demanda. Sí, cuando se reconoce un antígeno extraño, lo que ocurre es que se incrementa el número de células que presentan receptores que reconocen este antígeno particular. Pero una condición del sistema inmune es que este receptor ya existía desde antes. Desde antes de que se presentara el antígeno extraño, los receptores ya existen. Y de lo que estaba hablando Arturo es la activación de estas células. Y la activación de estas células lo que conlleva es una proliferación y la formación de muchas clonas que van a tener exactamente el mismo receptor. Van a tener la misma especificidad, pero van a ser un gran número de células. Y como ya se reconoció una vez este antígeno, otra de las características del sistema inmune es que se va a desarrollar el fenotipo de memoria. Entonces se va a desarrollar un grupo de células, se va a diferenciar y estas células van a responder de forma más rápida a este antígeno, porque es más probable que si un antígeno ya fue reconocido, es probable que se vuelva a presentar este antígeno. Y entonces hay que responder más rápido a este antígeno. Y entonces para que se dé esta respuesta, obviamente el sistema inmune tiene que estar muy bien coordinado. Y este reconocimiento depende de los receptores que se encuentran en las células del sistema inmune. ¿Qué característica creen que deben de tener estas células del sistema inmune para poder estar vigilando y reconociendo estos antígenos propios? ¿Qué pasó? Aparte de que son específicas, ¿qué otra característica deben de tener? Son muy selectivas también, ¿no? Al ser específicas, van a ser también selectivas de... ¿Precisas en el reconocimiento de... Eso es parte también de la especificidad. Solamente ¿Móviles también? ¿Cuál? ¿Móviles también? Precisamente esa es la característica que esperaba. Tienen que ser móviles. Para poder estar vigilando el organismo, las células del sistema inmune tienen que ser móviles. Y tienen que estar en circulación, porque el agente extraño se puede penetrar por cualquier parte del cuerpo, en donde se comprometa la piel, y por ahí puede penetrar el antígeno. Y entonces puede penetrar cualquier tejido, ¿no? Depende, porque tenemos las barreras, tenemos la piel y tenemos las mucosas, que eso es lo que va a retener, es una primera barrera que va a retener a los posibles antígenos. Pero cuando se comprometen estas barreras, puede penetrar el antígeno. Y una lesión la puedes tener en cualquier parte del cuerpo. Y puede ser tan profunda la lesión como el elemento que te está generando esta lesión. Por ejemplo, si se entierran una varilla, les va a perforar varios tejidos, va a afectar varios órganos incluso, dependiendo de la localización en la que se clave en esa varilla, ¿no? Y la consecuencia de eso es que va a haber contaminación, va a haber presentación de antígenos en diferentes tejidos. Y entonces, para mantener la homeostasis del organismo y para garantizar su supervivencia, el sistema inmune tiene que ser capaz de reconocer estos antígenos en cualquier parte. En donde va a ser diferente, y eso lo vamos a ver al final, es en el sistema nervioso, en donde antes se pensaba que es un órgano inmunoprivilegiado, que precisamente el que se despierten las respuestas inmunes puede comprometer la función del sistema. Son células que no se van a reproducir y son células que son fundamentales para la supervivencia. Entonces, seguramente han escuchado que pues, cuando la gente se golpea, cuando tiene fracturas de cráneo, lo que tiene son inflamaciones
y esas inflamaciones pueden comprometer la vida del individuo. Cuando son muy grandes estas inflamaciones, obviamente la sensación de dolor va a ser muy fuerte y muchas veces lo que se hace es inducir coma a los pacientes. Entonces, en el sistema nervioso central, la respuesta inmune está regulada de forma diferente. Hay células que tienen funciones inmunológicas, porque también tiene que haber una vigilancia en el sistema inmune, pero es muy diferente a la que se presenta en el resto del organismo, porque si se diera una respuesta inmune en el sistema nervioso como se da cuando se cortan, pues la especie simplemente no sobreviviría, porque la respuesta inmune generaría daño al tejido nervioso, y con eso se comprometería la integridad del individuo. Entonces, para estar vigilando hay que estar monitoreando. Entonces, estábamos de acuerdo en que las células tienen los receptores que reconocen estos antígenos, pero no todas las células van a tener estos receptores. De hecho, las células tienen receptores específicos que reconocen un antígeno, estas células móviles. Estos linfocitos B, estos linfocitos T, reconocen un antígeno. O antígenos que son muy, muy, muy similares, variantes muy parecidas de estos antígenos. Obviamente van a responder mejor cuando es específicamente el epítopo que reconocen, pero puede haber variaciones en ese epítopo, pequeñas variaciones, que también van a ser reconocidas. Ok. Entonces, no puede haber células suficientes en todos lados para tener el repertorio de reconocimiento. Entonces, por eso es fundamental que estas células que llevan a cabo el reconocimiento se encuentren constantemente en circulación, se encuentran constantemente buscando el antígeno, y cuando cuando encuentran este antígeno van a proliferar y van a montar una respuesta inmune. Pero el antígeno lo van a encontrar en órganos específicos, donde les va a ser presentado. Vamos a hablar de todo ese proceso de procesamiento y presentación de antígenos y la importancia de los receptores. ¿Qué pasa con las proteínas mutadas? ¿Y qué pasa con las oncoproteínas? Pasa una mutación en una célula porque hubo una reacción oxidativa muy fuerte, consecuencia de una respuesta inmune, y la célula se daña. La misma célula puede encender sus mecanismos de muerte celular programada, puede tener apoptosis. Pero también, como mencionamos, pues puede haber necrosis, puede haber piroptosis y puede haber incluso necroptosis. Que vamos a hablar un poquito más adelante de las diferencias entre estos y las consecuencias de estos diferentes tipos de muerte celular. Y entonces el sistema inmune se tiene que encargar de eliminar todo este material, pero cuando la célula no es capaz de inducir apoptosis a ella misma, se la tiene que inducir otra célula, y esa célula generalmente va a ser una célula del sistema inmune. Y esa es una forma natural de mantener el buen funcionamiento del organismo. El sistema inmune tiene que estar, independientemente de lo extraño, todos los días el sistema inmune está censando nuestras células, las células de nuestros tejidos. Y cuando las células de nuestros tejidos tienen mutaciones, el sistema inmune se encarga de eliminar estas células y evita que se formen tumores. Obviamente los casos de cáncer son casos en los cuales falla este sistema de reconocimiento, pero muchas veces es muy eficiente. Y células potencialmente cancerosas van a ser eliminadas por las células del sistema inmune. ¿Cómo creen que se reconocen estas células? Ajá, ¿y cómo se marcarían? Péptidos señales, no necesariamente.
¿Cómo creen los demás? ¿Cómo se imaginan que... Digo, no importa que no sepan ahorita nada de cómo funciona. ¿Cómo se Bueno, yo imaginan? pienso, profesor, que Ajá. tengo que marcar primero la que sería la célula que quiero atacar, ¿no? Para evitar atacar otras células que están cerca de ella, ¿no? Entonces tendría que usar alguna proteína que tenga un marcador específico y sea en algún sitio de la célula, ¿no? Que está ya dañada para que pueda llegar, como dice el compañero, un macrófago y la ataque. Ok. No sé si sea así. Tiene que haber una señal. En eso están de acuerdo. Tiene que haber algo que le indique al sistema inmune que esa célula tiene una falla. No mediante citocinas, no, porque las citocinas pueden actuar sobre la misma célula, sobre células vecinas, o pueden actuar a distancia. Y entonces eso no sería una operación quirúrgica, no se eliminaría necesariamente la célula que tiene una afectación. Entonces, obviamente, si tenemos un sistema de reconocimiento, tiene que haber una señal que tiene que ser presentada al linfocito para que detecte que las células fueron dañadas. Y entonces, todas las células van a tener moléculas de presentación antigénica. Todas las células nucleadas del organismo van a tener moléculas de clase 1. Vamos a hablar de las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2 cuando hablemos de presentación antigénica. Pero una característica que les adelanto es que todas las células nucleadas del organismo tienen moléculas de clase 1. Y eso es fundamental porque los linfocitos, un grupo de linfocitos que son citotóxicos, que son los que van a inducir apoptosis en estas células, van a estar reconociendo las células y cuando se pierda uno de los receptores de la superficie de la membrana, se van a activar. Entonces, hay señales de apagado en los linfocitos, en las células nucleadas. Entonces, uno de sus receptores va a funcionar como un switch de apagado. Entonces, va a haber un reconocimiento con un linfocito, pero como tiene el switch de apagado, el linfocito no le va a hacer nada y va a continuar su camino. Pero si pierde este receptor, la célula del tejido, ya no hay nada que apague al linfocito. Y entonces el linfocito va a inducir apoptosis en esta célula. Una vez que se induce apoptosis, los macrófagos van a reconocer precisamente señales en la superficie de las vesículas apoptóticas y las van a fagocitar. Y entonces se va a eliminar esta célula sin generar una respuesta inflamatoria, sin generar daño al organismo. Entonces, esa es una forma de cómo está censando las células, algunas células del sistema inmune al organismo. Y son las células citotóxicas, que lo que van a hacer es inducir apoptosis de estas células que están dañadas y de igual forma lo van a hacer cuando estas células son infectadas por virus. Van a presentar péptidos de las proteínas virales que van a ser reconocidas por estos linfocitos y van a eliminarse estas células infectadas, se va a inducir apoptosis y estas vesículas van a ser fagocitadas y dentro del macrófago se van a eliminar los virus y todas las vesículas que formaban la célula. Entonces todo eso se está llevando a cabo todos los días. Entonces todos los días el sistema inmune está trabajando para mantener el funcionamiento del organismo sin necesidad de que se reconozca un antígeno extraño, un antígeno externo. Se reconocen antígenos propios que se modifican y se vuelven extraños. Y entonces, para que se vuelvan extraños, obviamente, el sistema inmune tiene que saber que ese ya no era su antígeno. Y eso lo logra durante el proceso de la ontogenia, durante el proceso de diferenciación de los linfocitos, que son los que dan la respuesta específica, es que se logra este reconocimiento fino y específico de lo propio y de lo extraño. Entonces, además de eso, de poder discriminar lo propio y lo extraño de lo que es ofensivo, otra característica del sistema inmune es que tiene que discriminar entre lo ofensivo y lo inofensivo. Y en el caso de lo inofensivo, tiene que generar una respuesta de tolerancia. En el caso del ofensivo, tiene que generar una respuesta inmune, que son dos respuestas diferentes.
¿Qué pasa con la microbiota? La microbiota nos está colonizando, nos coloniza la piel, nos coloniza principalmente las mucosas del sistema gastrointestinal. Y finalmente esos son antígenos externos. Está colonizando, hay una interacción entre las células y son señales de algo extraño. Y a estas señales de algo extraño no tiene que reaccionar el sistema inmune. Si reaccionara el sistema inmune, obviamente tendríamos una inflamación permanente en el intestino. Y con esta inflamación crónica, lo que ocurriría es que se perdería la función del intestino. Y si se pierde la función del intestino, obviamente el organismo no sobrevive. Entonces también tiene que discriminar qué organismos, cuáles son los antígenos de los organismos que conforman la microbiota. Entonces, pues, como pueden ver, no está tan sencilla la función del sistema inmune. Sin embargo, evolutivamente se ha desarrollado de forma exitosa y eso es lo que nos permite sobrevivir. Y eso es lo que le permite sobrevivir a los organismos pluricelulares. Entonces recuerden que el sistema inmune comienza desde la organización colonial. De hecho, hay elementos del sistema inmune que se desarrollan desde los organismos unicelulares, sistemas de defensa. Hay péptidos que se secretan, moléculas que se secretan, que la función que tienen es inhibir el crecimiento de otros microorganismos. ¿Por qué? Porque hay una competencia permanente. Estos mecanismos se preservan en los organismos pluricelulares, porque son sistemas que permiten restringir el crecimiento de otros organismos o eliminar otros organismos, como es el caso de las defensinas. Y en el caso de los vertebrados es cuando se da una expansión del sistema inmune muy importante, que se considera el Big Bang del sistema inmune, que se presenta en vertebrados, que es cuando se desarrolla la respuesta inmune adaptativa, la respuesta que es específica a nivel de identidad del antígeno que se está reconociendo. Entonces, como ya habíamos visto, la inmunidad se refiere a un carácter de protección, un carácter de estar exento, en el caso de las enfermedades, de desarrollar enfermedades. Y está enfocado principalmente a las enfermedades infecciosas, al hecho de ser infectados y no desarrollar la enfermedad. Y entonces, para que funcione esto, necesitamos al sistema inmune. Y el sistema inmune está conformado desde los genes, que van a codificar para las moléculas que se encargan de la comunicación entre las células, los genes que codifican para los receptores, para todas las moléculas efectoras que participan en la respuesta inmune, obviamente todas estas moléculas, células específicas que participan en el reconocimiento y las funciones efectoras, tejidos y órganos que son fundamentales para que se lleve a cabo la formación, los procesos de hematopoiesis y los procesos de diferenciación de las células del sistema inmune. Y una característica del sistema inmune es la respuesta inmune. Y la respuesta inmune va a ser la respuesta que se va a dar a sustancias, a moléculas que son reconocidas como extrañas. De hecho, en las respuestas inmunes, el hecho de que se dé el reconocimiento de una molécula por los receptores de las células del sistema inmune implica que se da una respuesta inmune. Y eso es lo que ocurre en las respuestas autoinmunes. Hay células que tienen receptores que son capaces de reconocer antígenos propios. Y cuando reconocen estos antígenos propios, van a generar o se va a generar una respuesta inmune. Esta respuesta inmune o la generación de esta respuesta inmune va a tratar de ser apagada por el mismo sistema inmune cuando se está generando un daño al tejido. Y entonces ahí se tiene que presentar un balance, porque puede ser deleterio que tengamos unas respuestas inmunes
agudas muy intensas, puede ser malo para el organismo. También las respuestas inmunes crónicas a la larga generan daños y pérdidas de funciones para el organismo. Entonces, estas respuestas inmunes tienen que ser también reguladas. Y entonces regresamos a la función del sistema inmune. Entonces, la función del sistema inmune, de todas las células que conforman el sistema inmune, todas las células y tejidos, es mantener, la primera función es mantener la homeostasis del organismo. Y para mantener esta homeostasis, necesita mantener una vigilancia inmunológica. Y también tiene que tener una defensa inmunológica en el caso de la entrada de agentes externos, agentes potencialmente infecciosos. Tiene que haber una defensa inmunológica. Entonces, históricamente, como se había visto, el sistema inmune es nada más desde el punto de vista de defensa inmunológica. Defensa ante lo extraño, entendido como extraño, todos los agentes externos, todos los agentes infecciosos que son capaces de producir una enfermedad en el organismo. Pero ya entendiendo más, teniendo más conocimiento de cómo funciona el sistema inmune, de todos sus componentes, lo que vemos es que la función principal del sistema inmune es mantener homeostasis del organismo. Expuestos, siempre vamos a estar expuestos a posibles patógenos, pero no todos los patógenos nos van a colonizar y muchos menos son los que nos van a infectar y van a causar alguna enfermedad. Pero el sistema se tiene que mantener y el sistema presenta fallas y esas fallas precisamente se encarga de corregirlas el sistema inmune, de eliminar las células que están fallando. Y en el caso de las lesiones estériles, que son las lesiones que tenemos cuando nos golpeamos y cuando no se compromete el tejido, son lesiones en donde lo único que tenemos son antígenos propios. No tenemos ningún antígeno extraño, no tenemos ningún antígeno mutado cuando ustedes se golpean fuerte y se genera una inflamación. Ahí no hay nada extraño. Todos son antígenos propios. Y el sistema inmune se tiene que encender para que se regenere el tejido, inducir la proliferación y la regeneración y activar todos los sistemas de curación. Para que se vuelva a recuperar la función y la integridad de los tejidos. Obviamente, dependiendo del año, algunas veces se puede perder la función del tejido. ¿Hasta este punto están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí están convencidos o todavía creen que el sistema inmune es un sistema de defensa ante lo extraño? Uh-huh. Y en donde participa precisamente todas las células del organismo. En la parte de vigilancia inmunológica, precisamente no depende solamente de las células del sistema inmune, depende de las células de los tejidos, depende de que se den estas señales que le van a indicar al sistema inmune que hay un daño en la célula, que hay proteínas que están mutadas y que potencialmente pueden comprometer la función de la célula o el estado de diferenciación de esta célula y esto puede tener consecuencias. Entonces, esa célula no tiene lugar en ese tejido y tiene que ser eliminada sin generar daños en el organismo. Esa es parte de la vigilancia. Entonces, tiene que haber un sistema de reconocimiento entre las células de los tejidos y las células del sistema inmune. Entonces, básicamente, como les decía, el sistema inmune es un sistema de reconocimiento molecular. Todo su funcionamiento se basa en el reconocimiento molecular. Claro que, como ya se había mencionado también, el sistema inmune puede reaccionar a los cambios bruscos de temperatura. También puede haber una activación por estos cambios bruscos de temperatura y esto tiene que ver con el desarrollo del sistema inmune que se da muy a la par con el desarrollo del sistema nervioso.
Y entonces al desarrollarse, al evolucionar, al tener un proceso de coevolución en el que participan la microbiota, sistema nervioso y sistema inmune, el sistema inmune también funciona como un sistema sensorial que va a responder a los estímulos y responde a los estímulos externos, estímulos físicos que generan daño, pero también va a responder a estímulos químicos que también pueden generar daño, y los cambios de temperatura, que también es algo que puede activar algunas cosas del sistema inmune, como esta parte sensorial y por la comunicación que tiene el sistema inmune con el sistema nervioso. Entonces, esa es una consecuencia de la evolución del sistema inmune. Hablaremos un poquito de esa parte de la evolución que se ha tenido y por qué se da muy de la mano esta coevolución. Entonces, quedamos en que la inmunidad es esta característica que tienen los individuos de no ser susceptible o no verse afectado por un proceso o una enfermedad. Entonces aquí ya vamos completando las definiciones, ya no solamente es el ser resistente o el no ser susceptible a una enfermedad de carácter infeccioso. Aquí puede ser es una cualidad de no ser susceptible o no verse afectado por la intensidad de la respuesta, por una enfermedad o un proceso mismo propio del organismo. Y entonces esta cualidad de ser resistente o de ser inmune a algo va a tener todo un gradiente, todo un matiz, en donde vamos a estar entre los 100% susceptibles y los 100% resistentes. Y vamos a tener todo el gradiente entre estos dos extremos. Y esto, por ejemplo, lo vemos en el caso de la infección por HIV. En el caso de la infección por HIV, hay personas que son muy susceptibles y el hecho de estar en contacto con el virus, obviamente tiene que ser el contacto con las mucosas y tiene que haber una pequeña lesión para que pueda penetrar el virus. El virus tiene que ver estos factores de riesgo. Eso va a hacer que se infecte. La infección va a ser exitosa del virus. Y hay otros individuos que, a pesar de tener estos factores de riesgos, a pesar de estar expuestos al HIV, no necesariamente la exposición va a significar que se van a infectar y que se van a enfermar. Entonces hay pasos. Primero hay un paso que es la infección y después de la infección se tiene que dar una colonización y esta colonización implica el desarrollo de la enfermedad. Entonces hay casos en los que puede haber una infección y esta infección puede ser eliminada eficientemente por el sistema inmune. Y entonces esto, por ejemplo, se veía en las grandes pandemias. Se veían los individuos que eran resistentes al agente infeccioso, que estaban en contacto con las personas, pero eran resistentes. Entonces muchas de estas personas se ofrecían como voluntarios para cuidar a los enfermos, precisamente por esta cualidad de ser resistentes a la infección. Y esto también se ve, por ejemplo, en el HIV se ve en poblaciones africanas. Hay poblaciones africanas en donde casi toda la población está infectada por HIV. Y entonces, además de tener una inmunosupresión, eso incrementa la susceptibilidad a otras enfermedades infecciosas y a eso se le suma la desnutrición, que tiene un impacto directo sobre la microbiota y sobre el sistema inmune. Entonces, eso obviamente le pega durísimo a esas poblaciones, pero en esas poblaciones también se encuentran individuos que son resistentes y que pueden presentar cargas virales muy, pero muy, 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 muy bajas. Y esas cargas virales bajas se mantienen de forma natural a lo largo de muchos años. Y eso es precisamente por las características de resistencia que les da el sistema inmune. Entonces, estas son pocos individuos de la población. Y eso es generalmente lo que se observa también lo que se observaba anteriormente. Ay, perdón, es que esto muevo tantito y se
Se mueve todo. Cuando ocurrían las colonizaciones, ¿qué pasó cuando se colonizó América? Introdujeron muchas enfermedades que no había. Se introdujeron muchas enfermedades que no existían en América y para las cuales la población era susceptible. Y entonces hubo una mayor mortalidad por consecuencia de estas nuevas enfermedades que por las espadas de los españoles. Y eso es por la susceptibilidad de los individuos. Los individuos no estaban expuestos a estos nuevos patógenos. Y entonces, al no estar expuestos, eran susceptibles y se presentaba una muy alta mortalidad. Obviamente, había una proporción de estos individuos que eran resistentes y que sobrevivieron. Y entonces, así es como también a lo largo de la evolución ha funcionado el sistema inmune a través de la historia de la humanidad y a través de la historia de las pandemias. Las pandemias lo que hacen es ir seleccionando todos estos fenotipos que son resistentes a las enfermedades. Y eso garantiza la supervivencia del más fuerte, la supervivencia de la especie. Es una presión de selección. Entonces, los únicos individuos que se van a reproducir van a ser aquellos individuos cuyo sistema inmune les da esta característica de ser resistentes a las enfermedades. Lo mismo están viendo en los casos de influenza. Tenemos todo el gradiente. Los que son resistentes, cercano a estos que son resistentes, tenemos el grupo de asintomáticos en donde están infectados, pueden transmitir el virus, pero no presentan ninguna sintomatología. Y tenemos los casos graves que son los más susceptibles. Y dentro de los casos graves, obviamente tenemos todos los casos de los individuos que tienen factores de comorbilidad. Pero también hay individuos jóvenes que no tienen factores de comorbilidad. Y son individuos en los cuales su sistema inmune no responde adecuadamente. Y eso los convierte en susceptibles. Y fallecen a consecuencia de la enfermedad. Entonces, eso ocurre de forma natural. Siempre vamos a tener una población donde hay individuos susceptibles, viene una pandemia, se reduce esta población, sobreviven los individuos que son resistentes, esos son los que van a repoblar, pero obviamente va a haber un porcentaje bajo de individuos susceptibles que sobreviven porque no estuvieron expuestos y se van a presentar se presentaban nuevamente estas pandemias cuando se acumulaban esta población, se acumulaban estos individuos y nuevamente se presentaban brotes importantes de estas enfermedades. Otra causa es precisamente las mutaciones que presentan los microorganismos, los agentes patógenos. Y estas mutaciones les permiten evadir el sistema inmune y atacar a otros individuos. Entonces, una consecuencia de la respuesta inmune, de la activación del sistema inmune, del reconocimiento de estos antígenos, de los antígenos que son inmunogénicos, porque el hecho de que exista un reconocimiento no necesariamente garantiza que se va a activar una respuesta inmune. Y esa es una diferencia importante que vamos a ver cuando hablemos de antígenos. Puede haber un reconocimiento, pero no necesariamente ese reconocimiento va a activar una respuesta inmune. Los antígenos que activan una respuesta inmune son antígenos inmunogénicos. Y una respuesta inmune van a ser todos estos eventos moleculares y celulares que van a estar bien coordinados y que ocurren una vez que las células del sistema inmune detectan algo como extraña. Se da este reconocimiento de una molécula y la condición es que sea un reconocimiento de algo extraño. Esto sí se cumple, salvo en el caso de las enfermedades autoinmunes, donde se reconoce algo propio. Pero en las enfermedades autoinmunes se reconoce algo propio por fallas en un sistema de regulación, que es fundamental para el sistema inmune. Y este sistema de regulación del sistema inmune lo que hace es
eliminar todas las células que son capaces de reconocer antígenos propios. Entonces, el reconocimiento sí se va a dar. ¿Por qué? Porque se tienen que generar los receptores capaces de reconocer a cualquier antígeno, se tienen que formar y se generan de forma aleatoria y se generan sin que esté presente el antígeno. O sea, no es, bueno, no sé cómo lo vean ustedes en el caso de las enfermedades, pero estas respuestas inmunes no se dan porque tuvieron contacto con un agente infeccioso y entonces ya se presentó el antígeno y entonces se desarrollan las células que van a reconocer este antígeno. Así no funciona el sistema inmune. Penetra el agente infeccioso, va a estar presente el antígeno y lo que va a ocurrir es que este antígeno va a ser cortado y va a ser presentado, estos pequeños fragmentos de los antígenos del agente extraño van a ser presentados a las células del sistema inmune. Y entonces va a haber una presentación a millones de células del sistema inmune. Pero cuando se dé el reconocimiento, porque llegó una célula cuyo receptor reconoce este antígeno, se va a activar esta célula. Entonces, el receptor ya existe en circulación. No es que se genere de nuevo. Ya existe. Lo que ocurre es que se activa. Y constantemente, todos los días, se están generando nuevos receptores. Y va a haber células que van a cumplir su vida media. ¿Sí? ¿Iban a preguntar algo? Bueno, ya. Entonces, va a haber células, todos los días se están generando estos receptores. Entonces, va a haber muchas células del sistema inmune que cumplen su vida media, que es de algunas semanas, y mueren. Mueren las células y jamás vieron al antígeno para el cual reconocía su receptor. Y entonces en el sistema, en el organismo, se tiene que mantener un repertorio de receptores que tiene este potencial de reconocimiento de casi cualquier molécula extraña. Entonces eso es muy interesante cómo se genera este repertorio. Capaz de reconocer cualquier cosa extraña, pero incapaz de reconocer los antígenos propios, pero reconocer los antígenos propios en un contexto, porque sí hay una restricción de reconocimiento a lo propio, de la cual vamos a hablar cómo funciona esta restricción, y esta restricción es la que genera también, como consecuencia, el gradiente de lo resistente a lo susceptible. Obviamente esta resistencia o esta susceptibilidad no depende únicamente de estos receptores, depende de la coordinación de todo el sistema en conjunto, porque estos son eventos moleculares que se presentan una vez que se reconoce y que se activa la célula. Entonces, una característica también muy importante del sistema inmune es que las respuestas inmunes, una vez que se activa una respuesta inmune, que se encuentra un antígeno capaz de activar esta respuesta inmune cuando es reconocido por el receptor de la célula del sistema inmune, lo que va a ocurrir es que esta célula se activa y la activación puede tener consecuencias fisiológicas o patológicas. Entonces, esa es una consecuencia de la activación. Entonces, independientemente de estas consecuencias, una vez que se da una respuesta inmune, estos eventos moleculares pueden tener estas consecuencias. Entonces, puede producirse daño como consecuencia de la activación del sistema inmune. Ese es un costo que se paga. Obviamente hay sistemas que van a regular la respuesta. Y esos pueden ser benéficas para el organismo o pueden ser benéficas para agentes infecciosos. Algunos agentes infecciosos que se han seleccionado y que presentan estrategias de evasión del sistema inmune que están encaminadas precisamente a esta manipulación a manipular el sistema inmune para sobrevivir. Entonces vamos a hablar de diferentes estrategias de evasión del sistema inmune más adelante. Entonces, el sistema inmune, ¿quién lo presenta? Todos los organismos presentan elementos del sistema inmune. Entonces, en todo el reino animal vamos a encontrar elementos del sistema inmune.
vamos a encontrarlos en vertebrados e invertebrados, en donde comparando estos grupos vamos a tener sistemas análogos de reconocimiento. En vertebrados vamos a tener sistemas homólogos. Entonces, por eso el estudio de ratones nos sirve mucho para entender aspectos de la respuesta inmune que se presenta en los humanos, pero también en los organismos unicelulares, en las plantas también tenemos sistemas análogos de reconocimiento que tienen funciones de defensa y que tienen funciones de mantener la homeostasis en estos organismos sésiles. Entonces, parte de la organización multicelular es precisamente el desarrollar estrategias de defensa y estrategias que garanticen el buen funcionamiento del organismo. Esa es la función y ese es cómo ha evolucionado. Entonces vamos a ver elementos que se encuentran en diferentes reinos. Algunos sí, claramente como sistemas de defensa ante la competencia por recursos o competencia con un nicho. Entonces esta parte nos la vamos a saltar ahorita porque es parte de evolución y eso lo vamos a ver más adelante ya que tengan claros los elementos del sistema inmune para que podamos revisar cómo han ido apareciendo a lo largo de la historia evolutiva de los organismos. Entonces tenemos por un lado el sistema inmune que participa en el mantenimiento de la homeostasis. Y para que funcione este sistema de mantenimiento del equilibrio de la homeostasis del organismo, tiene que haber el sistema de reconocimiento. Tiene que haber un sistema de reconocimiento y un sistema que va a censar o va a percibir los eventos que pueden ser adversos, tanto internos como los externos que nos pueden afectar. Entonces, obviamente, ya habíamos platicado un poquito del sistema, del estado anímico en la función del sistema inmune. Y entonces, el estado anímico también está muy relacionado con la microbiota. Entonces, la microbiota también va a tener un impacto en el estado anímico. Entonces, es muy importante que cuiden su alimentación. Entonces, otra característica de este sistema inmune, de las células del sistema inmune, es que las células efectoras del sistema inmune, vamos a tener moléculas efectoras y células efectoras. Entonces, las células que participan en el sistema inmune, en toda esta vigilancia inmunológica, van a conformar un sistema difuso que se va a encontrar en todo el organismo. Entonces, este sistema es capaz de migrar, pero una característica de esta migración es que la migración no se va a llevar a cabo de forma aleatoria. Va a ser una migración ordenada y en el caso de los procesos de activación, tiene que ser una migración dirigida. ¿Por qué? Porque en su sistema inmune, por ejemplo, si ustedes se cortan el dedo gordo del pie, obviamente va a haber una respuesta inflamatoria, va a haber una exposición a antígenos extraños, va a haber una activación del sistema inmune, va a haber una respuesta inmune. Pero como los antígenos entran a circulación, los microorganismos entran a circulación, algunos van a morir en circulación, pueden ser procesados y presentados. Y entonces la célula que reconoce específicamente a los componentes de estos microorganismos, a lo mejor lo encuentra en un ganglio. Un ganglio próximo a la cavidad torácica. Y entonces la distancia que tiene que recorrer el linfocito que reconoció en la cavidad, cerca de la cavidad torácica, para llegar al dedo gordo del pie, pues es muy grande. Y el dejarlo que ocurra de forma aleatoria sería poco funcional. Entonces tiene que migrar específicamente al sitio
en dónde se presenta la lesión. Obviamente la circulación, ya está definido el sistema circulatorio, cómo se va a llevar a cabo la circulación de los linfocitos. Pero tiene que haber señales que le indican a estos linfocitos que se encuentran en circulación a lo largo del organismo que se tienen que quedar en un sitio específico. Que en este caso sería cerca del dedo gordo del pie, que es donde se necesita que lleven a cabo sus funciones efectoras estos linfocitos. Entonces ese es un sistema de homing, que este sistema de homing, vamos a ver cómo funciona, pero lo que hace es dirigir a las células o dar señales a las células que le permiten identificar. Es como, por ejemplo, bueno, a ustedes yo creo que ya no les tocó, pero antes se ocupaba mucho que las fiestas de cumpleaños, las fiestas infantiles, se hacían en Chapultepec, ahí en los jardines de Chapultepec, y entonces Chapultepec es muy grande, y la fiesta pues, es en un pedazo chiquito de alguno de los jardines. Y entonces para llegar, lo que se hacía es poner letreros. ¿Qué es lo que se hace en las carreteras? Por ejemplo, cuando ustedes van a una zona arqueológica, ustedes van, más o menos conocen la ruta, pero sobre la ruta, que sería parte del sistema circulatorio, ustedes van buscando las señales, que son todos los anuncios azules que indican por dónde se encuentra la zona arqueológica hasta que llegan. Entonces, el sistema inmune tiene que hacer exactamente lo mismo. Le tiene que dar señales a las células que fueron activadas para que migren específicamente al sitio donde se requieren. Y otra característica de este sistema de migración no aleatoria, sobre todo cerca de las mucosas, es que cuando se presenta una lesión, el reconocimiento de un antígeno, se va a desarrollar una respuesta de memoria. Y entonces va a haber células de memoria que van a reaccionar de forma más rápida a este antígeno. Ya son específicas. Lo que van a hacer es que se van a activar más rápido. Y entonces el control de la infección va a ser más eficiente y más rápido. Y así funcionan todas las vacunas. Lo que generan es una memoria inmunológica, que cuando ustedes están en contacto con el patógeno, se activan más rápido y más rápido el sistema inmune contiene al agente infeccioso y evita su transmisión, evita que prolifere y evita que se transmita a otros individuos en muchos casos. Y eso evita también que ustedes desarrollen la sintomatología. Y entonces, cuando ya una vez hubo una exposición a un antígeno en un sitio, algunas de estas células de memoria que se van a generar se van a quedar como residentes de esa zona. ¿Por qué? Porque una vez que se reconoce el antígeno, pues el riesgo de que se vuelva a presentar en ese sitio probablemente es mayor que vuelva a entrar en ese sitio. Y entonces las células se quedan residiendo ahí. Es lo que pasa con enfermedades de tracto respiratorio, con enfermedades de tracto gastrointestinal. Entonces son diferentes los patógenos que se presentan y las respuestas son más localizadas. Entonces las células de memoria se quedan en ganglios o en tejido linfoide asociado a mucosas en estas regiones, porque se necesitan ahí, porque el contacto con el antígeno es más probable en esas regiones. Entonces, la migración no es para nada aleatoria, solamente en la circulación sí, pero una vez que llegan ya se queda el sistema y se queda una parte de memoria inmunológica. Y esta memoria inmunológica se va a ir especializando cada vez que se da un nuevo contacto con el agente infeccioso. Va a ser más eficiente esta respuesta. Y entonces, para que se dé esta respuesta y este control y se logre la resistencia, obviamente tiene que haber una serie de funciones que van a ser efectoras, pero que tienen que ser reguladas estas funciones efectoras. Entonces va a haber diferentes pasos en las funciones efectoras de los linfocitos. Y como el sistema inmune está muy relacionado al sistema nervioso, vamos a tener también una regulación neuroendocrina que tiene que ver también con los estados anímicos. Entonces, como ven, todo está conectado con los estados anímicos. Entonces, tenemos esta regulación que va a afectar directamente al
sistema inmune. Y este sistema inmune lo vamos a ver como un conjunto en donde vamos a ver interacciones de reconocimiento de receptores con sus ligandos. Estos van a ser receptores y ligandos que se van a encontrar en las membranas de las células. El receptor en la membrana de los linfocitos, de las células del sistema inmune, y el ligando va a ser el que presenta. Es una molécula presentadora en la superficie de células de los tejidos. Entonces vamos a tener que todo esto va a ser un conjunto que va a formar un sistema de información. Un sistema de información que va a definir cómo se va a llevar a cabo la respuesta, cómo se va a dar la respuesta inmune. No todas las respuestas inmunes son iguales. Las respuestas inmunes que se presentan ante infecciones por bacterias son diferentes a las respuestas inmunes que se presentan por infecciones por virus. Y obviamente las respuestas van a ser diferentes en el caso de las lesiones estériles, de los daños a tejidos sin exposición de sitios que pueden ser contaminados por agentes extraños, que pueden ser de la misma microbiota, que dejan de colonizar el sitio donde regularmente están, y al comprometerse el tejido, tienen la opción de colonizar un nuevo ambiente, un nuevo nicho, en donde hay muchos nutrientes y donde pueden proliferar. Entonces, para que funcione este sistema inmune, es fundamental el que mantenga una red de comunicación. Entonces, tiene que haber mediadores químicos y mediadores de naturaleza proteica que llevan a cabo estas redes de comunicación y que van a tener efectos de activación en otras células, incluso en las células de los tejidos van a tener efectos sobre estas células. Y todo esto en conjunto va a permitir que se localice el sitio en donde necesita activarse y donde necesitan desarrollarse todas las funciones efectoras del sistema inmune. Y entonces vamos a tener a todos los mediadores humorales, y que son mediadores humorales porque se encuentran en el humor, en la sangre, que era uno de los humores. Entonces ahí vamos a tener citocinas y mediadores químicos de la inflamación. Vamos a tener el sistema del complemento, que también va a ser fundamental para el control de enfermedades, de posibles patógenos. Y entonces, en conjunto, vamos a tener el organismo que va a tener una interacción permanente con diferentes agentes. Muchos, como lo podemos ver, los primeros agentes son posibles agentes patógenos. Otros de estos agentes van a ser parte de la microbiota, que no nos va a generar ningún daño, al contrario, nos genera un beneficio como organismos. Pero si se pierde el equilibrio entre el sistema inmune o se abren nuevos nichos por el compromiso que tiene la mucosa o la piel, que se vean comprometidas por alguna lesión, cambian de nicho. Y entonces un organismo que es inocuo, que es parte de la microbiota normal, va a cambiar, y al encontrar un nuevo nicho se puede convertir en un patógeno oportunista. Los oportunistas también se van a desarrollar cuando hay afectaciones del sistema inmune. Cuando hay tratamientos inmunosupresores, hay una afectación directa al sistema inmune, y entonces pueden aparecer microorganismos oportunistas que generan alguna patología. Eso es muy común en personas que tienen que desarrollan SIDA. Pero en esta interacción también vamos a tener a los tumores que se generan por mutaciones de las células normales del organismo, o a los injertos. En el caso de los trasplantes también es una interacción biológica entre el sistema inmune, los receptores del sistema inmune el organismo receptor del trasplante, y los receptores que tiene el donante. Y entonces ahí es donde se tiene que tener la histocompatibilidad, o la compatibilidad de los tejidos, que al final se traduce en la compatibilidad de los receptores. Porque si no hay esta compatibilidad, aunque seamos la misma especie, va a haber un rechazo.
Y el rechazo no es más que la activación del sistema inmune que está tratando de eliminar al tejido que se injertó o al trasplante porque lo está reconociendo como algo extraño, porque no es algo similar a él, aunque sea la misma especie. Y también tenemos, obviamente, la acción de agentes químicos y físicos que pueden tener, pueden afectar a los tejidos. Y entonces vamos a tener, como parte del sistema inmune, vamos a tener mecanismos de defensa no inmunológicos. Y dentro de estos mecanismos de defensa no inmunológicos vamos a tener a las barreras fisiológicas que participan en la defensa. Entonces, obviamente, ¿en dónde estamos expuestos a agentes extraños? Internamente por las mutaciones, por procesos de oxidación, por agentes químicos que pueden ser absorbidos y que generan cambios en las proteínas que pueden inducir mutaciones que evitan la diferenciación de las células y obviamente entonces estas células se van a reconocer como extrañas, como células no como células no diferenciadas, pero sí como antígenos extraños, que son antígenos que no constantemente están presentes en los individuos. Vamos a ver también que hay antígenos que tenemos que pueden ser reconocidos por el sistema inmune como extraños, pero son antígenos que se expresan después de la pubertad o que se encuentran encapsulados en algunos órganos. Entonces, estos son antígenos que no salen a circulación. Y entonces no hay una respuesta porque no se presentan estos antígenos, ¿no? Entonces, un mecanismo de defensa no inmunológico obviamente van a ser todas las mucosas, las mucinas que se secretan, el pH que se puede encontrar en algunas mucosas, los ácidos grasos que también vamos a tener en la piel, y obviamente la piel, que es una barrera prácticamente impermeable, que nos va a proteger de agentes extraños. Otro mecanismo de defensa no inmunológico, en el que no participan directamente las células y los receptores del sistema inmune, es la microbiota normal, o el microbioma que tenemos, que va a variar dependiendo de si es en la piel, si es en el intestino, si es en el colon, porque obviamente cambian las condiciones. La condición que cambia más en el intestino es la disponibilidad de oxígeno. Entonces, eso va a ser fundamental para determinar cuáles son los grupos taxonómicos que van a ser más abundantes en diferentes regiones del intestino. Y entonces, el intestino obviamente es un sitio, es un tubo por donde pasa el bolo alimenticio, donde pasan todos los nutrientes. Y entonces, obviamente es un sitio que va a ser colonizado por millones de bacterias. En cantidad, nosotros somos más bacterias que células. Portamos nuestro sistema gastrointestinal, porta más bacterias en cuanto a número que las células que constituyen nuestro organismo. Y entonces, obviamente, esta microbiota, este microbioma, está adaptado a sobrevivir en este ambiente. Y en este ambiente va a haber una competencia por nutrientes. Y en esta competencia por nutrientes se van a eliminar muchos potenciales agentes patógenos. Y eso va a ser por una competencia por los sitios de anclaje a la mucosa, por receptores de la mucosa. Entonces va a haber una competencia desde el nivel de receptor de sitios de unión. Entonces los posibles patógenos no van a encontrar los receptores a los cuales se pueden unir y empezar el proceso infeccioso. O también esta defensa se da por las moléculas que secretan estos microorganismos como parte de la competencia que se da entre ellos. También tienen un efecto directo sobre el pH que se presenta, ¿no? Y esos son mecanismos de competencia
no inmunológicos. Y por otro lado vamos a tener la resistencia genética. Y entonces vamos a tener diferencias que van relacionadas a la susceptibilidad. Vamos a tener diferencias dentro de la misma especie y entre especies vamos a tener diferencias. Obviamente los patógenos que afectan a los animales domésticos no son los mismos patógenos que nos afectan a nosotros. Y eso es consecuencia de las diferencias en el sistema inmune entre las dos especies. Y las diferencias que hay dentro de las mismas especies van a ser consecuencia de los polimorfismos. Polimorfismos que se van a dar principalmente en las moléculas que llevan a cabo la presentación antigénica. Obviamente también va a haber polimorfismos que tienen que ver con las citocinas, pero no necesariamente se van a traducir estos polimorfismos a cambios en la secuencia de aminoácidos que conforman esta citosina. Muchos de los polimorfismos que tienen implicaciones en estas variaciones de la respuesta inmune que se va a presentar van a ser consecuencia de SNPs que vamos a encontrar en las regiones promotoras. Y esos SNPs lo que van a producir es que, se van a traducir en cambios en la abundancia con la que se van a poder expresar estas citocinas, que son los mediadores que van a llevar a cabo la función de comunicación entre las células y van a llevar también a cabo funciones de activación de otras células, de estimulación de células del endotelio vascular, de los epitelios, que también algunos epitelios pueden producir también citocinas que son fundamentales para definir el desenlace que va a tener alguna afectación del organismo. Y entonces todo esto en conjunto depende del reconocimiento. Entonces el sistema inmune va a estar vigilando internamente, va a estar vigilando todo y va a depender de la presencia de los antígenos propios que son reconocidos como extraños o antígenos extraños. Entonces, estos antígenos, para que se lleve a cabo una respuesta inmune, tienen que ser reconocidos por receptores de las células del sistema inmune. Y el reconocimiento de muchos de estos antígenos va a tener como consecuencia una activación de una respuesta inmune, que va a llevar a la destrucción del antígeno y a la destrucción, obviamente, de los microorganismos que portan estos antígenos. Van a estar reconociendo específicamente todos los antígenos de los organismos. Y entonces vamos a tener, dentro de la respuesta inmune, vamos a tener a los mecanismos de defensa. Y entonces, de forma clásica, los mecanismos de defensa vamos a tener de dos tipos: los mecanismos innatos y los mecanismos adquiridos, que son los mecanismos específicos a nivel de identidad del antígeno, que es lo que vamos a encontrar en los vertebrados. En el caso de los invertebrados, lo que vamos a encontrar es solamente mecanismos de defensa innata, que son muy eficientes porque tenemos gran cantidad de invertebrados, ¿no? Entonces ellos, por estrategias de reproducción, por lo que sea, son de los organismos que tienen una de las mayores diversidades en la biosfera. Entonces el sistema inmune innato es muy eficiente por sí solo, pero se vuelve más eficiente al desarrollarse la rama o el sistema inmune adquirido, en donde los elementos clave van a ser los linfocitos B y linfocitos T. Y el elemento clave de los mecanismos adquiridos es precisamente la generación del repertorio de reconocimiento de estos linfocitos B y de estos linfocitos T, en donde vamos a tener además los anticuerpos, que son moléculas efectoras que van a ser secretadas por las células plasmáticas, que es la fase final de diferenciación de algunos linfocitos B. Otros linfocitos B, su fase final de diferenciación va a ser la del linfocito B de memoria, que van a responder más rápido. Pero vamos a ver que ya ha sido tanta la coevolución del sistema inmune que cuando se desarrolla esta parte del sistema inmune adquirido, esta capacidad
de generar un repertorio casi ilimitado de receptores capaces de reconocer casi cualquier molécula, va a haber una comunicación muy importante entre los mecanismos innatos y los adquiridos. Particularmente en el caso de los anticuerpos, vamos a ver que uno de los mecanismos efectores de los más eficientes que hay en el organismo es precisamente esta cooperación entre un reconocimiento específico de un antígeno por parte de un anticuerpo y la activación del complemento, que es una parte del, uno de los mecanismos innatos que encontramos en el organismo. Y entonces dentro de los mecanismos innatos vamos a encontrar todos los mecanismos externos, todas las barreras físicas, químicas y las barreras autóctonas, que es el microbioma. Y vamos a tener a los mecanismos internos, en donde participan las células específicas y los elementos solubles. Vamos a tener No sé si soy yo, pero veo su pantalla fea. O sea, como que se cortó y se ve toda rosa la pantalla. No sé si solo sea yo. ¿Sí? Entonces, Sí, ¿me yo creo que es puedo- de tu computadora. Bueno, voy a salir y a entrar para entonces arreglar. Sí, adelante. Entonces vamos a tener los mecanismos innatos, que también van a llevar a cabo funciones efectoras. Y estas funciones efectoras, una de las cosas que van a leer seguramente, o los que llevaron el curso ya lo leyeron, es que la respuesta innata no es específica. Y entonces se hace, muchas veces en los libros se hace una distinción entre la adquirida y la innata, diciendo que la adquirida es una respuesta específica y la innata es una respuesta no específica. Las dos respuestas son específicas. Si esta respuesta no fuera específica, nos estaría generando un daño permanente al organismo, porque reconocería indistintamente lo propio y lo no propio. La realidad es que sí reconoce de forma específica, pero reconoce patrones conservados evolutivamente en los microorganismos. Y entonces aquí lo que tenemos es una respuesta estereotipada. La respuesta que se va a dar, una respuesta inmune innata, siempre va a ser igual. Una vez que se lleva a cabo un reconocimiento, la respuesta va a ser igual. No tiene muchas variaciones. De hecho, cuando hablemos de los receptores tipo TOLC, que son los TLR, que reconocen diferentes moléculas presentes en microorganismos patógenos, en bacterias, en hongos, en virus, vamos a ver que la respuesta es prácticamente la misma. Al final convergen en una misma vía de señalización que lleva a la misma activación. Hay variaciones en el reconocimiento de los ácidos nucleicos de los virus, pero fuera de esos hay una convergencia que vamos a ver, ¿no? Entonces la respuesta va a ser la misma y de la misma magnitud. Aquí la respuesta va a ser específica de cada uno de los antígenos. Aquí son antígenos y es específica, antígenos pero que son conservados. Y son antígenos que son exclusivos o que vamos a encontrar exclusivamente en los potenciales patógenos. No los vamos a encontrar en nuestras células. Por eso no van a reaccionar contra nosotros. Pero sí reconocen antígenos que son específicos bueno, no son específicos a nivel de especie, pero sí son específicos en estos procariontes. Son específicos en las bacterias. Y van a estar presentes, aquí no va a haber distinción de que si es patógeno, no es patógeno. Están presentes en las especies patógenas y en las especies no patógenas. Y este sistema se ha mantenido funcional porque estas moléculas que se reconocen son muy conservadas evolutivamente. Y el cambiar estas moléculas podría comprometer la supervivencia de los microorganismos. Entonces reconocen moléculas que son fundamentales para los
para los microorganismos. Y también tenemos los elementos solubles. Tenemos los interferones que también van a participar en las células, en células de tejidos, y también van a ser producidos por la parte de la respuesta inmune adquirida. Vamos a tener al sistema del complemento, que es un sistema muy eficiente, pero como les comentaba, también ya hay una coevolución, y una de las vías de activación del complemento depende de un primer reconocimiento por parte de los anticuerpos. Entonces hay una estrecha comunicación entre el sistema inmune y innato y el sistema inmune adquirido. Y dentro de esta condición también hay una especificidad o una regla que se debe de cumplir. Cuando se monta una respuesta inmune, para que se monte una respuesta inmune adquirida, primero se tiene que activar una respuesta inmune innata. Una respuesta inmune adquirida no se va a activar si antes no hay una activación de una respuesta inmune innata. Esa es una condición que se debe de cumplir para que se lleve la activación de la respuesta inmune innata. Y entonces ya dentro de los mecanismos de defensa inmunológicos vamos a tener obviamente todos los componentes del sistema inmune, todas estas proteínas, células, tejidos que vamos a tener distribuidos a lo largo del organismo, y que vamos a tener un sistema que permite la circulación. Entonces vamos a ver los órganos que forman parte del sistema inmune, donde básicamente vamos a tener órganos primarios y órganos secundarios, donde van a ocurrir cosas diferentes. En los órganos secundarios es donde se va a llevar a cabo el reconocimiento del antígeno. En los órganos primarios lo que va a ocurrir es que se va a llevar a cabo la maduración, la diferenciación y maduración fenotípica y funcional de los linfocitos, de las células de la respuesta inmune adquirida. Ahí se va a dar los órganos primarios. También se va a llevar a cabo la diferenciación de las células, muchas de las células que participan en la respuesta inmune innata. Y entonces, como es un sistema que requiere de la presentación, tiene que haber sitios organizados en donde se tiene que orquestar esta respuesta y se tiene que magnificar. Acuérdense, en circulación hay células, son muy pocas células que pueden reconocer el mismo antígeno o variantes de este antígeno, variantes secuenciales de este antígeno. Pero una vez que se reconoce, se tiene que expandir este potencial de respuesta, y la forma de expandirlo es inducir proliferación en la célula que ya reconoció el antígeno. Entonces prolifera, y al proliferar lo que ocurre es que se generan muchos clones capaces de reconocer exactamente el mismo antígeno. Entonces se está potenciando la respuesta inmune. Entonces todo eso ocurre en los tejidos, en tejidos linfoides, en ganglios y en los tejidos linfoides asociados a mucosas. Aquí también vamos a ver que hay diferencias en cómo se monta una respuesta inmune en tejido linfoide asociado a mucosas y en los ganglios linfáticos. Hay diferencias importantes, sobre todo en las mucosas. Y eso tiene repercusiones también cuando se trabaja con vacunas sobre la vía de inmunización que se puede elegir, ¿no? Entonces tenemos los tejidos, tenemos las células, que obviamente se desarrollan en órganos primarios, se reconocen al antígeno en órganos secundarios, se van a albergar en tejidos linfoides y van a estar también en circulación. Vamos a encontrarlas en la sangre, vamos a encontrarla en la linfa, vamos a encontrarla entre los tejidos. Por ejemplo, en la mucosa intestinal, prácticamente 1 de cada 4 células es un linfocito intraepitelial, que está como centinela, censando todo lo que viene del exterior y precisamente llevando a cabo estas funciones de vigilancia inmunológica. Pero ese linfocito fenotípicamente va a ser distinto al linfocito T citotóxico que se encuentra en circulación, porque vamos a ver que dentro de los linfocitos, si bien son una parte de la respuesta inmune adquirida, también hay algunos fenotipos de linfocitos que vamos a encontrar también durante los primeros estadios del desarrollo embrionario, que tienen un fenotipo de respuesta innato.
van a reconocer no de forma específica a nivel de identidad los antígenos, van a tener receptores similares, o que llevan a cabo un reconocimiento similar al que se encuentra en las células que forman el sistema inmune innato, ¿no? Entonces vamos a tener células que van a estar constantemente en circulación, van a hacer algunas paradas en los tejidos linfoides, y una vez que se activan las células tienen que migrar al sitio donde se requiere su activación, y ahí van a llevar a cabo sus actividades efectoras. Van a secretar moléculas efectoras que van a estimular otras células, van a activar otras células, van a activar otros tejidos, y en conjunto van a mantener la homeostasis del organismo. Y ya con esto, bueno, terminamos por hoy. ¿Dudas que tengan? Todo bien. Ok. Gracias. Cualquier duda en el camino me van interrumpiendo. Entonces ya no les entretengo.